yo leía, ¿no? Por ejemplo, el dar a conocer las herramientas, en este caso lo que es el mazo, el martillo, el cincel, digo, de manera simbólica, se habla de esos dos instrumentos como una parte educativa, ¿no? Como el cincel como una herramienta que al momento de estar golpeando, pues de alguna manera es como permitir, ¿no? A uno entender la forma de cómo educar, ¿no? O de cómo cincelar, ¿no? Cincelarnos a través de pues, este proceso de la cantería, ¿no? De la artesanía, ¿no? Cómo golpear el martillo y el cincel es parte precisamente de un proceso educativo, ¿no? O sea, de una manera simbólica cómo formarnos, ¿no? Cómo a través de ese esfuerzo y de esa constancia, ¿no? Como lo es, pues yo digo, en el caso de ustedes, que es cincelar, estar golpeando, es como labrar, ¿no? De alguna manera, o cómo labrarnos tanto la piedra como a uno mismo, ¿no? Porque es una forma de cómo encaminarnos o cómo guiarnos hacia, pues, una formación, ¿no? Así es, sí, pues más que nada es un legado estar agarrando el martillo y el cincel. ¿Por qué? Porque al estar haciendo la piedra, estar labrando uno mismo, ahora sí que se le llama el canto del cincel, ¿no? ¿Por qué? Porque como va trabajando uno, va viendo el golpe, va viendo el ruido, va viendo cómo los diferentes cinceles dan diferente el golpe, ¿sí? Porque para esto nosotros vamos a decir, empezamos una piedra a trabajarla, ya sea que sea si la piedra es suave, le llamamos ancho Okay. y la maceta. Si la piedra es dura, le llamamos punzón, que es ahora sí que un picudito, ¿sí? Para que entierre más y la bote, ¿sí? Y así sucesivamente vamos haciendo la experiencia de la mano con el cincel. Después de eso viene la máquina, le llamamos un cincel más ancho, ¿sí? Que ese tiene otro tono hasta para estarle pegando. Entonces todo eso se va evaluando al golpeo y al ruido del cincel. Y cómo no, si uno se pone a observarlo y escucharlo, pues el canto del cincel es muy bonito. Muy atractivo. Así es. Bien, esto es interesante porque, digo, en este caso, nos mencionaba aquí el profesor eh, eh, Okay. Ángel, cómo manejar y cómo conllevar, ¿no? A la infancia precisamente para que sean motivados y poder participar dentro de este proceso, de este arte, ¿no? Porque muchas de las veces subestimamos, como bien lo comenta, subestimamos precisamente pues, esos grandes monumentos, esos grandes edificios, ¿no? Que al no tener esa cultura, ¿no? Pues se nos hace fácil, ¿no? Tachonearlos, rayonearlos, Sí. destruirlos propiamente. Entonces, sí, cómo encaminar, ¿no? Nuestra infancia, nuestras juventudes, pues hacia ese punto, ¿no? De cómo respetar, pero obviamente pues tiene que haber una introducción, ¿no? Una introducción del valor, ¿no? Precisamente de este gran arte milenario, porque pues, es algo milenario, ¿no? Sí, así. Y por aquí el licenciado pues precisamente nos traía pues, algunas partes No, pues, ya me surgieron más preguntas y dudas, maestros, porque de verdad, como ustedes, pero una que me salta demasiado, y los dos lo mencionaron, maestros, es precisamente el legado, ¿no? La importancia que tiene ese legado milenario a través de los siglos, y precisamente porque tiene ese talento, ese ingenio, yo lo considero como una ciencia y como un aspecto ya que viene en la genética. Lo comentaba usted, maestro, de que precisamente vienen los muchachos con esas dotes, esas virtudes, esas actitudes, ¿no? Que ya a veces hasta sorprenden, ¿no? Por ejemplo, en nuestras diferentes profesiones hay gente que tiene muchas capacidades. Precisamente en ese sentido va encaminada mi pregunta. ¿Cómo, bueno, ustedes están trabajando, pero cómo tiene a través de los años, cómo viene por transmisión oral, por sus abuelos, por todo donde, qué tipo de conocimiento les han transmitido? Bueno, pues yo aquí en este caso, este trabajo de la cantera pues es hereditario, ¿sí? Viene desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mis tíos y ahora yo. Y ahora que ahorita desafortunadamente ya soy la última generación, ¿sí?
espero, no sé si tengo un hijo que se ve que le quiere entrar, está en la escuela, a lo mejor un nieto, pero ya de todos los primos, de toda la rama de mi familia, soy el único que me dediqué a la cantera. Y a mí me gustó la cantera porque, vamos a decir, yo no sabía que quería ser cantero, ¿sí? Sino que allá en el barrio había lugarcitos que eran los talleres, y cada quien tenía su taller, vamos a decir, su familia de él tenía su taller con sus tíos, primos, los que trabajaban. Iban de este lado, había otra familia que se dedicaba también a labrar la piedra, que en aquel tiempo era puro recinto. Entonces, pues yo le estoy hablando de que tenía yo como unos 8 o 9 años. Pues, veía a mis tíos ahí trabajando y yo me pasaba derecho, usted quiere por jugar. Sino que ya una vez le digo, ¿qué están haciendo? No, pues un molcajete. A ver, yo quiero uno, pero allá la tradición es de hacer el molcajete con la cabecita de marrano. Esa es la tradición del molcajete. Y yo de niño, ya va a ser una de perro bulldog. Yo a mi criterio, mi corazonada, pues yo la vi bonita, dije, hasta aquí hice mi cabeza de perro bulldog y me quedó. Muchos me dijeron que estaba bien, muchos que le faltaba, pero bueno, esa fue mi primer piedra que yo hice. No pensaba ser cantero, en mi mente no sabía. A mí me gustó la cantera porque cuando ya empecé ahora sí a soltar mis manos, ¿sí? Yo tenía un tío, pues que ahora sí lo reconocieron como un cantero limpio, un cantero rápido, un cantero, pues de los mejorcitos que hubo, porque había demasiados. Y lo vi trabajar y le dije, ¿qué? ¿Cuándo me invita a trabajar? Cuando quieras. Me soltó mi martillo y mi cincel, como ahora yo con los alumnos, y empecé. Pues, a lo mejor yo tuve la facilidad, como usted dice, me lo preguntó, o la noción que yo tenía, que desde ahí empecé con la piedra y me gustó, y como todos, empecé a hacer el primer paramento y me gustó, dije, entonces voy con las juntas. Empecé con las juntas, ahora voy con la mocheta. Empecé con eso, ahora voy con moldura. Y así sucesivamente ahora sí que me fue entrando hasta ahorita en la actualidad que estoy de maestro y que yo ya sé hasta la escultura. Pero fue por mis propios, pues corazonadas se puede decir. Claro, con muchos amigos que nos brindaron la oportunidad de verlos cómo trabajaban y uno pues el querer pues le tomaba mucho la importancia en aprenderlo. O el simple hecho de verlo, así lo hice o así lo vi, a ver lo practico. Y eso fue como a mí me gustó todo esto de la cantera. Después ya me enfrenté a trabajar con mi papá, que la verdad sí, mis respetos, ¿no? Pero ya cuando nos enfrentamos a trabajar, ya éramos un trabajador él y un trabajador. Ahora sí que ya cuando me quiso ver, ya había yo saltado mucho por parte de un tío, que era su hermano. Es que digo que en este caso, pues el interés de la escuela es eso, ¿no? De cómo despertar precisamente esas ganas, ¿no? De poder crear y poder ser alguien, ¿no? En este caso, pues un artesano, un cantero profesional, ¿no? Porque, pues, un artista. Una persona artista, ¿no? Y otra cuestión de lo que comentan los dos, el cincel y el mazo, ¿no? Es un mazo. O martillo, ¿no? Pero precisamente esa que se ha venido utilizando una cierta tecnología, pero ¿cómo explicarían, digamos, a través del tiempo y un poquito hacia el pasado, esa perfección que lograron esos artesanos sin esa tecnología que ahora ustedes tienen el privilegio, ¿no? Sí, yo sé que se tiene que dominar precisamente lo que se tiene, pero ya ven que todos los investigadores y cronistas hablan de que no existía ni siquiera el acero, ni ese martillo o mazo, en el cual, entonces, pues que alguien me explique precisamente cómo se desarrolló esa artesanía, ¿no? Esos monumentos, esas esculturas, pues ellos hablan de que era con obsidiana, ¿no? Entonces quisiera que me respondieran si es posible eso, ¿no? O sea, digo, más a mí no tanto, sino a nuestros radioescuchas y a la gente en general, porque es
pues es una vacilada, ¿no? Para mí es una vacilada. Y es una incógnita, ¿no? Bueno, mire, hablando de ello, como le voy a repetir, hay muy poco, hay muy poca información al respecto, no hay mucha. Por eso le comentaba, ¿por qué los restauradores confían mucho en los que son referente a lo de la cantera? ¿Por qué confían mucho en lo de Chimalhuacán? Bueno, pues porque ciertamente nosotros lo mencionamos, dentro de la escuela está esta parte que es un arte milenario. Digo, hay muy poca información, y la poca información no es compartida de alguna manera. Pero, como vuelvo, entre lo que se refiere a la restauración, ahí viene esta parte, que es ¿por qué nosotros en Chimalhuacán somos más específicos en la cultura? Porque nosotros nacimos en el seno precisamente del cerro del Chimalhuache. Ese cerro es sus faldas, en la parte alta, son de piedra volcánica, lábica. Entonces, el recinto y el tesontle se trabajaba desde tiempos muy remotos. Pero, ¿por qué esta parte, como usted me dice, cómo se trabajaba? Sí, ciertamente las herramientas que nosotros ocupamos ahorita pues es martillo y cincel y las máquinas ya mecanizadas, ¿no? Martillo y cincel pues viene después de la colonización, pues viene el acero, ¿no? Porque no se utiliza aquí. Pero sí, ciertamente en algunos casos sí se trabajaba con piedras más duras que otras para poderse labrar. ¿Y qué es lo que se utilizaban precisamente las piedras más duras? Que sí, en algunos casos eran realizadas como tipo hachitas. Lo que se conocen las herramientas o los utensilios de guerra. Esto era parecido, pero en sí son muy pocas las piezas que son en piedras basálticas y se tardaban demasiados años porque por ahí hay no tengo muy claro, pero como vuelvo, dentro de la región hay que hacer mucha investigación, es mucho campo. Claro. Debe de ser de mucho campo, no es precisamente ir a buscar los laboratorios, eso, no lo hay. Esto es más campo. Por eso le comentaba, esto es como que más empírico, porque habría que buscar a las personas quienes tuvieron ese acercamiento de alguna manera, porque no hay información, no hay nada científico que nos señale, hay muy poco, y lo poco que sale no está compartido. Entonces, de cierta manera, las piezas más emblemáticas, por ejemplo en Lund o en algunas otras entidades, son piedras calizas, que son más suaves todavía que la basáltica. O que la obsidiana. De hecho, la obsidiana es una parte basáltica. Nada más que esta está enfriada mucho más rápido que la piedra volcánica. Conocemos que el recinto. Sí. Esa está enfriada, por eso es que cuando sale al subsuelo ya viene enfriándose. Y por eso tiene esa textura de cristalización. Y suele ser más dura porque no tiene porosidad. Pero sí, ciertamente el recinto tiene porosidad porque es enfriado y tiene burbujas de oxígeno. Entonces, tienen prácticamente la misma resistencia porque tienen los mismos materiales, los mismos minerales. Sí. Lo único que tienen es que está enfriada diferente. Tiempos. Eso quiere decir que son de resistencia igual. ¿Y cuáles son los dentro de lo más duro? Pues sí, precisamente la obsidiana y el recinto. Y eran utilizados precisamente para poderlo trabajar. Y sí se logra hacer, porque nosotros lo hemos experimentado. Bien. Nosotros hemos experimentado esa parte. Ajá. Aparte de que calentaban agua y se la exponían a la piedra. Eso puede suceder precisamente en las piedras calizas. ¿Por qué? Porque la piedra caliza, pues si viene el agua caliente se suaviza. O las areniscas se
suaviza, y con la piedra basáltica suele romper, o sea, se cierra el sistema molecular, se hace más suave. Y el recinto no tiene tanta absorción, por eso queda rígido y es más cristalino. Sus cristales que contiene, cristales naturales, hacen lo que hace que corte. Entonces, allá en Chimalhuacán, cuando nosotros todavía, yo tenía 6, 7 años, 8 años, 10 años, subíamos al cerro de Chimalhuacán y encontramos lo que era la rajuela. ¿Qué es la rajuela? La rajuela es la parte que se le quitaba, vamos, a la piedra al sillar para poderla exponer. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacían? Pues lo hacían precisamente en algunos casos, digo, pues ya cuando vino después la colonización, pues viene esta sí, y que son extraídos así, pero sí hay vestigios en donde hay las piedras, por ejemplo, en la pirámide que se encuentra en los Pochotes, sí tiene esos vestigios, que no son exactamente ya labrados como cuando ya están labrados con lo martillo y cincel de acero. Y entonces eso nos da a entender que sí fueron trabajados precisamente con estas piedras. Ya nos hablaron acerca de los orígenes, ya nos hablaron acerca de ese gran pasado ancestral, pero ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es ser mexicano, ingeniero? Porque muchas de las veces confundimos, ¿no? O pensamos, como ya bien lo señalaba aquí el arquitecto, de que mexicano pues viene a partir de lo que es el movimiento de independencia, se refuerza con lo que es la cuestión revolucionaria, y que a partir de ahí pues debiéramos de sentirnos orgullosos de ser mexicanos, pero ¿qué es en realidad ser mexicanos? ¿Qué implica, no, ser mexicanos? Yo creo que entendemos muy bien, vamos a hacer un ejemplo para entenderlo, ¿no? Hoy estamos en el mes de agosto, próximo mes todos nos vamos a sentir mexicanos, es otra cosa, ¿no? Sí, nos vamos a sentir orgullosos de haber nacido en estas tierras. Vamos a poner nuestra música, vamos a poner algo que retumbe aquí, retiemble la tierra, ¿no? Entonces, pues es muy importante eso del que decíamos la música. En el año de 1940, Jorge Negrete canta la canción Yo Soy Mexicano, que sí, parece un himno. Yo soy mexicano, orgulloso de haber nacido en estas tierras, donde se ve el coraje, la nobleza y la valentía del mexicano. Lo sentimos orgulloso, y eso mismo lo vemos en los deportes, vemos en el box. En el box vemos cómo los los boxeadores de nuestro país, sí, cuando se enfrentan con un gringo, con cualquiera, se ponen y se ponen al tú por ti, ¿sí? Échenme al que sea. Se caen, se levantan, siguen, y se les dice guerreros mexicanos. A pesar de que pueden estar con todos los momios en contra, se levantan y siguen luchando. Eso lo vemos en el deporte, en el karate, en los marchistas, en algunos deportes de conjunto, a veces en el fútbol, pero somos a veces demasiado, se nos apaga de repente. Pero este mes, o por lo menos el día 15 y el 16, nos sentimos mexicanos, nos sentimos extraterrestres, ¿no? Eso es ser mexicano. Únicos. Son una especie especial, divina, sagrada, puede decirse, porque nacimos en estas tierras, ¿no? Pero después, ¿qué pasa con los otros días? Después de la fiebre, sucede que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida, se apaga eso. Entonces, tienen que ver mucho eso los enemigos de México. La gente que no quiere a México, que no quiere ver esa realidad de que hay una cultura excelsa en sus conocimientos, excelsa en su sabiduría, y que nos siguen atacando. Tenemos el caso del estadounidense John Terry en 1862, que nos pinta una caricatura del mexicano sentado en un cactus, recargado, sí, con su sombrerito, sí, agachado, con su zarape, ahí recostado, ¿no? Dándonos la imagen que es un flojo, es un ocioso, hasta le ponen hasta a veces una botella, como que es un alcohólico, y nos invaden eso, y ese caricatura, para que fue hecha en la época porfirista. En la época porfirista ya aparecían en el correo postal, aparecía como guía de turistas, aparecía en publicidad.
Y eso nos los indilgaron mucho Y tiempo. lo malo es que se la creen, ¿no? Y no las creemos, no las Claro, creemos ¿qué pasó? inconscientemente, ¿no? Bueno, Y sigue trabajando. En el año de, digamos, en la época ahorita del siglo anterior, donde estaba un partido dominante, pues el mexicano, pues no importa, si hay que indicarle esto, indicarle aquello, al fin el mexicano aguanta. Al final el mexicano no dice nada, a comparación de ahorita les dieron toda la vuelta, ¿no? Y ahora están llorando. Pero eso es lo que nos hacen de sentir que es el mexicano. El mexicano, si nos vemos a ver el traje de charro. El traje de charro es una botonadura, un excelsa, plata. bien vestida de plata. Y todavía vemos un chinaco, todavía en la época anterior, más antes, en la independencia, Morelos. Un chinaco perfectamente bien vestido, elegante en su vestimenta. La vestimenta de los tlatoanis también se dice que se vestían varias veces al día. Dice, entonces había una... No, y se bañaban. Y se bañaban todavía, ¿no? Ojo, que bueno, ¿para qué me digo de los europeos, ¿no? Que así no lo hacen. Entonces, eso nos da un orgullo de ser mexicano. El orgullo que cuando en la caída de México Tenochtitlán, si vemos, tuvieron 90 días la gente de aquí en México soportando un asedio donde no tenían agua, no tenían alimentos. ¿Cómo es posible que un pueblo aguante eso? O sea, hay un orgullo de haber nacido en estas tierras, ¿no? No cualquier nación lo hace. Claro. No lo hace. Dice, lo digo que dentro del ADN de cada uno de nosotros, a pesar de esta época del 2000, de la independencia, tenemos esa esencia ancestral. Recordemos el Día de Muertos. El Día de Muertos se vivía desde épocas muy antiguas, ¿no? Y lo vemos hoy actualmente en nuestras fiestas, el Día de Muertos. Nuestros muertos son nuestros muertos. Esta es la tierra de donde yacen nuestros abuelos, nuestros antecesores, y ellos nos invitan a decirnos que vienen ese día a nosotros empezamos a entablar esa comunicación, sí, a través de los alimentos, a través de los rituales, y vemos que hay una comunicación espiritual, no solamente material, espiritual con el ser que ya no está. Es otra cosa, ¿no? Ser mexicano va más allá de lo material, va más allá de también una gran sabiduría. Habla de la sabiduría con respecto a que pues entendemos que la muerte, que es un paso nada más, es parte de la vida. No se ve como una cosa trágica, que hay que llorar, que hay que por qué nos pasó eso, por qué aquello. Es una cosa que debemos de entender que es parte de la vida. Y hay que prepararse. Nuestros antiguos mexicanos se preparaban para eso. Claro. Tenemos el por caso. Eso no había temor. Sí, por eso no. Tenemos el caso exactamente del Tlatoani, del joven Tlatoani Cuauhtémoc, que a pesar del suplicio, él sabía que tenía que sufrir todas esas inconveniencias, porque el invasor Cortés no lo quiso matar. Toma este puñal y mátame. No lo hizo nunca. No lo hizo. A partir de ese momento él nunca le habló, ni se le dio ninguna palabra. ¿Dónde está el tesoro? Ni una palabra. ¿Eso por qué? Porque no era una persona sin honor. Tenían que luchar cuerpo a cuerpo para ver si él si era digno de quedarse con nuestro terreno, ¿no? Lo cual, con el imperio de Tenochca, pero nunca lo hizo. Ahora, lo que yo quiero dar a entender, que esta tierra tiene mucha sabiduría. Esta tierra tiene mucho conocimiento con respecto a lo que es la vida, filosofía, con lo que es la vida, lo que es la muerte, con lo que es lo ritual, lo que es el amor a la tierra, la cosa material, la alegría de lo material, la forma de vestirse, de expresarse ante la vida. Y eso ¿cómo se logra? A través que el hombre haga con las cosas con valentía, con coraje, con determinación, y eso lo hacemos casi todos los días. Y lo hace todos los días el mexicano que se va de nuestras tierras, claro. Se va aquí a Estados Unidos, y ¿qué es lo que tiene que hacer? A pesar de todo, él tiene que hacer, a pesar de todo, él tiene que lograr trabajar allá, conseguir, a pesar de que los menosprecien, a pesar de que es nuestra tierra, nos las quitaron, nada más
nos las quitaron, pero pues ahorita tenemos que cambiar esta situación porque México, principalmente la gente de habitante de esta tierra, tiene que ser manejada o gobernada por gobernantes originarios de estas tierras, sean mexicanos, sean incas, sean mayas, ¿sí? Porque realmente son gente que pues se vende a los intereses, gente muy materialista, gente donde el rey mercader es el rey, es el gobierna, el que dicta, y se deja a segundo término lo que es el hombre, el beneficio, el servir con nuestro corazón y con nuestra mente a los dioses y a los hombres. No hay eso nada con respecto a los gobernantes. Y nos podría extender más, pero yo creo que No, pues vamos, sí. Tenemos tiempo. Sí, efectivamente, ¿no? Como bien lo acabas de señalar, pues sí, el mexicano pues expresa, vive a diario, ¿no? Precisamente esa alegría, ¿no? Incluso, bueno, es muy mencionado, ¿no? Que el mexicano en cualquier parte que se encuentre del mundo, pues otorga o provee, ¿no? La fiesta precisamente en ese lugar, ¿no? La gente, digo, en otros lugares pues, son su naturaleza, su identidad, su forma de vida, es un poco más opacada, ¿no? Pero cuando llega un mexicano a esas regiones, pues impone esa alegría, esa fuerza, ese poder, ¿no? Finalmente, ¿no? Y digo, y viceversa, ¿no? Cuando yo he tenido la oportunidad de convivir con extranjeros, ¿no? Tanto en el exterior como aquí en México mismo, en una ocasión me decían que el simple hecho de llegar al Zócalo de la Ciudad de México, pues sentían esa fuerza y ese poder y ese calor humano, ¿no? Del mexicano, porque el mexicano expresa precisamente ese calor, ¿no? Emana, ¿no? Del mismo, pues, imaginemos ahora en el centro de la Ciudad de México, en el pleno Zócalo, cuando estamos en plena actividad, ¿no? A mediodía o a las 3 de la tarde, esa energía que se está generando, ¿no? en ese punto, y que la gente extranjera que viene en ese momento y visita el lugar, pues obviamente se siente invadido de ese gran calor humano, ¿no? Pues sí, Marce, por ahí tú nos tenías más información, nos quieres expresar, nos quieres señalar alguna experiencia, ¿no? Que por ahí te comentaron o tú escuchaste de una jovencita de 22 años que se expresa precisamente acerca de lo que es ser o de lo que es sentirse mexicano, ¿no? ¿Cómo es sentirse mexicano? Pues sí, precisamente dice que ser mexicano es estar en todos los rincones, se refleja en nuestro país, en cada rincón, ahí se ve pues eso, lo mexicano, en este caso, pues la alimentación, sus zonas arqueológicas, algo característico de que estamos en México. Y bueno, pues yo quería pues escuchar la opinión de las personas, ¿no? Porque a veces pensamos, nada más decimos que somos mexicanos, pero como que inconscientemente, y no nos ponemos a reflexionar qué implica eso. Entonces quise escuchar más o menos la opinión de otras personas, y todos pues como que es similar, ¿no? Que piensan, dice, bueno, es que ser mexicano pues es sentirse orgulloso de sus ancestros, de su himno nacional, de su bandera, y toda la hospitalidad que tiene la gente, la alegría. Eso es, dice, eso que eso consideran ser mexicano o mexicana. Sí. También dice que cuando van a otro lado, o sea, fuera de México, pues sienten un vacío. O sea, ¿por qué? Porque al ser mexicano se sienten protegidos, acogidos, pues que tienen una familia, o hijos. Entonces vemos que ser mexicanos pues lo llevamos en los genes, en la alimentación, en todo lo espiritual. Eso conforma al mexicano. Y bueno, pues en la historia de México, como bien lo comentan, la batalla por la toma de
la Ciudad de México Tenochtitlan, pues fue una batalla larguísima que comprometió a más o menos, según las fuentes, a 500,000 de soldados, ¿no? Sí. 200,000 defensores contra 300,000 fuerzas de ataque. Fueron 90 días lo que lograron resistir. Se sabe por las crónicas que hubo hasta 5 pedimentos de paz de Hernán Cortés, mandó emisarios a la ciudad para hablar, que se presentaran con Cuauhtémoc y tratar de disuadirlo de que entregara la ciudad, ¿no? Okay. Que la ciudad estaba sitiada y que era lo mejor era entregar la ciudad. En todas las veces Cuauhtémoc rechaza y continúa la resistencia. Claro. Y bueno, al final, en un día 1 Coatl, pues la ciudad es tomada y bueno, en un gesto de honor, un honor propio pues de los militares, de las órdenes de caballería. Sí. Pues Cuauhtémoc lo que hace es que pues así como todavía sucedía hace 100 años, el honor en algunas marinas del mundo, ¿no? El capitán se hundía con su barco. También algunos ejércitos de Europa, todavía hace 100 años, era también un código de honor que el comandante que defendía una ciudad no sobrevivía si la ciudad era capturada. Era un código de honor, ¿no? Entonces, pues finalmente lo que ocurre en un día 1 Coatl. ¿Que vendría siendo qué, perdón, esa fecha? 13 de agosto de 1521, okay. Del calendario juliano, que es el vigente en aquella época. Sí. Si hacemos la conversión al calendario actual gregoriano, sería 23 de agosto del año de 1521. Entonces, son 2 días más. Así es, son 10 días. 10 días. Uh-huh. 10 días. Ajá. Y bueno, ese día, pues, Cuauhtémoc, al ver que ya no era posible seguir con la resistencia, él mismo se entrega a Hernán Cortés. Y bueno, hay un discurso que trasciende en las fuentes, ¿no? Que dice Malitzin: he hecho todo por defender a mi ciudad. Toma el puñal que tienes en la cintura y mátame luego con él, ¿no? Sí. Es parte de un honor, ese es el honor, es un error, es parte del honor, ¿no? De códigos que tenían los guerreros de aquella época, ¿no? Claro. Pero bueno, eso fue la culminación de una batalla de 90 días, pero mucho más atrás es la culminación también de una campaña que inicia más o menos un año antes, ¿no? Después de la caída, después de que salen expulsados las fuerzas que intentaron, después del intentona golpista en México, la llamada Noche Triste, sí. Conocida actualmente como la Noche de la Victoria. Más o menos en julio de 1520, comienza rápidamente una reorganización de todas las fuerzas. Entonces, al ver que no pueden tomar de un solo golpe, descabezando al imperio, entonces comienzan una campaña que las fuentes le llaman la campaña de Tepeaca, okay. Que fue una serie de eventos militares que comienzan a tomar el control. Son batallas para preparar todo el terreno para el asalto final a México Tenochtitlan. Claro. Duró más o menos 6-7 meses, de julio de 1520 a principios de 1521. Y entonces estas campañas, desde una base tanto política como militar, que era Tlaxcala, con esas campañas se controlan un territorio muy amplio. En ese momento cubría desde el Golfo de México hasta los grandes volcanes, o sea, ya a la entrada del Valle de México. Okay. Y de ahí, bueno, cambian esta base política y militar, cambia desde Tlaxcala y la trasladan a Texcoco, con la llegada de Ixtlilxóchitl al poder. Claro. Y
bueno, a partir de ahí, pues comienzan los preparativos, ¿no? Pero luego eso no comienza ahí, ¿no? Es todavía mucho, todo esto comienza en el siglo XIV. Por algunos documentos que han llegado hasta nosotros podemos constatar que ya había muchos movimientos insurgentes o levantamientos, rebeliones a partir del principio del siglo XIV en todo el imperio. Y se agravan a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, con el contacto con Europa. Que ya hemos comentado en programas anteriores que no fue casualidad, ¿no? Que se diera ese contacto en ese momento histórico y en ese momento preciso, ¿no? Bien. Entonces, pues la preparación fue un momento de crisis del imperio y pues termina en la captura del último Tlatoani, Cuauhtémoc. Podemos especular que fue por corrientes de pensamiento que llegaron a nuestro continente muchísimo tiempo antes, ¿no? Claro. Sí, varios siglos. Ajá. Y terminan haciendo crisis pues en el siglo XIV y bueno, en la culminación del siglo XV. Perdón, el siglo XV, culminación del siglo XVI. XVI, así es. Sí, y esto se da, bueno, para las personas a los que les gustan, digamos, los datos así fríos duros. Ok. Adelante. Desde el principio, en el cambio de era, a partir del inicio del quinto sol hasta la caída de México Tenochtitlan, en un año 1 Coatl, 13 de agosto de 1521, sí. Pasaron 1.692.546 días. Esto equivale a casi exactamente 4.634 años. Para ser exactos, son 4.634 años y 12 días. Perfecto, ¿no? Pues muy preciso acá nuestro compañero Guillermo con los números, siempre muy preciso. No por algo eres arquitecto, ¿verdad? No, muy bien. No puede haber error. Efectivamente, bueno, ya como bien lo comentabas, hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente que precisamente, pues, culmina precisamente en el arribo de los europeos a nuestras costas mexicanas. Y posteriormente, bueno, la llegada de Cortés hasta México Tenochtitlan para ser expulsado y posteriormente, bueno, regresar, ¿no? Ya con las huestes mexicanas, con todo el apoyo de las huestes mexicanas, en este caso texcocanas y tlaxcaltecas. Por ahí yo leía a Alves Tlixochitl, en donde hace un comentario un poco, pues, bastante duro, como tú bien lo comentas, Guillermo, en donde menciona que finalmente ese trabajo que realizó su abuelo, ¿no? Ixtlilxóchitl, fue debido precisamente, bueno, posterior, ¿no? Cuando ya ellos de alguna manera fueron relegados, ¿no? del poderío en Texcoco y que fue la corona propiamente europea la que tomó el mando. Ellos tuvieron un resentimiento, ¿no? Hacia lo que es ese nuevo gobierno. Y mencionaban cómo es posible que nos traten de esta manera si mi abuelo, ¿no? Mi abuelo pues los apoyó y de alguna manera pues buscó la forma de cómo expandir o evangelizar, así lo llama él, catetizar a todo lo que es México Tenochtitlan y México la Náhuac. Eso quiere decir que esas ideas que tú mencionas ya provenían y ya venían de antemano pues, siglos atrás, ¿no? Ya venían trabajando y ya los grupos que de alguna manera se sublevaron, que de alguna forma pues actuaron en contra del imperio del señor Moctezuma, pues ya venían con esa consigna, ¿no? No solamente Europa, porque finalmente, como él bien lo señala, fueron únicamente cuatro digamos en este caso del ejército español, ¿sí? Pues no iba a ser suficiente, ¿no? Para poder doblegar a todo un gran imperio. Y fue necesario, pues, acudir no solamente a los tlaxcaltecas, no solamente a los texcocanos, que ya de alguna forma, pues ya se encontraban infiltrados, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, pues esa corriente occidental, ¿no?
Sí, claro. Fíjate, sería interesante a lo mejor hacer un análisis, una comparativa, ¿no? Entre la caída de dos imperios, como para entender un poco lo que ocurrió aquí en México, ¿no? Sí. Lo que ocurrió más o menos 1500 años antes con el Imperio Romano, ¿no? Claro. Que también fue un imperio que tuvo un control territorial muy grande y que finalmente cae por circunstancias internas y una crisis política y religiosa sobre todo, ¿no? Así es. Filosofías nuevas, entre comillas, ¿no? Que entraron en pugna con las corrientes de pensamiento vigentes. Sí. Sí, y que en un principio entran con la bandera de la tolerancia, ¿no? Claro. La pugna era que fueran tolerados como el cristianismo como una religión una religión más dentro del Estado, ¿no? Pero una vez tomando el control a los pocos años comienza una persecución a la inversa, ¿no? El cristianismo comienza a perseguir a todas las demás religiones. Así es. Sería interesante a lo mejor hacer una comparativa, ¿no? De lo que ocurrió en aquel momento y lo que ocurrió en el Imperio de México hace 500 años, ¿no? Y lo que ya había un antecedente y una escuela, ¿no? Sí, digo, no. Sí, claro. Además del Imperio Romano, pues hay antecedentes previos, ¿no? Al Imperio en otras regiones, ¿no? Con otras civilizaciones, pero bueno, como bien lo dices, o sea, sería un programa especial, ¿no? Para hablar precisamente de esa forma, ¿no? De cómo se ha trabajado, ¿no? Y han caído esos grandes civilizaciones o grandes culturas, grandes imperios. Bien, Sí, claro. Pues, ¿qué más nos puedes decir, Guillermo? Sí, no, pues nada más era comentar eso, ¿no? Como muchas veces corrientes de pensamiento externas o ajenas al entorno sociocultural, ¿no? Así es. En una nación o en un imperio causan tanto desequilibrio que llegan al punto del colapso, ¿no? De colapsar una sociedad completa. Exacto. Y lo que platicábamos ahorita, pues no, el ejemplo de México no ha sido ni el primero ni el único, ¿no? Ha habido muchísimos casos, ¿no? A lo largo de la historia. Así es, Guillermo. Pues muchas gracias por tu participación, por tus palabras. No te vayas, aquí vamos a estar todavía platicando pues mucho acerca precisamente de esta caída, ¿no? De esta caída y posteriormente pues resurgimiento, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra gran civilización mexicana. Licenciado, tú por ahí nos ibas a hablar cuáles fueron las causas determinantes precisamente para la caída de México Tenochtitlan, porque por ahí se habla mucho de las armas, se habla mucho de los cañones, se habla mucho de los bergantines, que para mí, digo, yo he estado leyendo, investigando, pues resultan a veces argumentos bastante quebradizos. ¿Por qué? Porque finalmente los 13 bergantines que fueron armados en Tlaxcala, desarmados en Tlaxcala, volverlos a reconstruir en Texcoco, pues yo considero que fue algo muy, considerando los tiempos, ¿no? No práctico, ¿no? No práctico, ¿no? Sí. De hecho es bien claro que efectivamente se construyeron navíos porque era necesario para el tipo de guerra que se acostumbraba en esos tiempos en la Europa y la cual sigue, recordemos esa forma, ¿no? de sitiar una ciudad, no permitiendo que entre ni agua siquiera, porque de hecho ellos son muy dados a envenenar el agua y los alimentos precisamente para que el desgaste sea más que nada el cansancio, ¿no? El enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces ese tipo de navíos pues les eran necesarios porque el tipo de arquitectura y la geografía del entorno pues necesitaban, y hay ciertos escritores que marcan que en los bosques que había alrededor precisamente de lo que era el Anáhuac, era Tenochtitlán, perdón, sacaron la madera para construir esos bergantines, porque sí, era muy desgastante traerlo desde Veracruz. A iniciar. Y bueno, es muy interesante, Carlos, y mencionaba al principio el libro de 500 años, después de 500 años, porque es una novela muy bien escrita y que tiene, que habla del resurgimiento precisamente
de lo que es nuestra cultura ancestral de México, de precisamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? Del momento en que nosotros como mexicanos volvemos a tomar esa encomienda de ser guías, Claro. o de custodios de este nuevo sol. Y bueno, el autor en este libro deja ciertas claves, o deja ciertas pistas en la redacción, para que nosotros más o menos logremos identificar ese momento histórico. A manera de novela, pues él habla de ciertos acontecimientos con los que podemos identificar más o menos el momento. Habla de un terremoto, por ejemplo, habla de movimientos sociales, de movimientos estudiantiles. Así es. Ya más o menos podemos dar una idea del tiempo, ¿Qué ¿no? momento? Exacto. Y en una de las páginas del libro dice que el resurgimiento o la nueva era de México comenzará cuando los 7 jinetes del cielo hagan su aparición. Ok. Es un dato muy interesante. Si nosotros, bueno, ¿a qué se refiere con estos 7 jinetes? Exactamente, Bueno, ¿a qué pues, se refiere? En realidad, bueno, son lo que conocemos como las Pléyades. Son esas 7 estrellas que aparecen en el firmamento. Bien. Y que son mencionadas por Bernardino de Sahagún. Él comenta que precisamente en esta fiesta, el reinicio del cómputo, Sí. del Fuego Nuevo, coincidía exactamente cuando las cabrillas, así es como se le nombraba antiguamente a las Pléyades, Ok. estaban en la parte más alta, en el cenit, en el cielo, en la madrugada, se encontraban en el cenit. En ese punto es cuando comenzaba la ceremonia del Fuego Nuevo, y es cuando el tiempo se reiniciaba. Las cuentas del tiempo comenzaban otra vez desde ceros. Bien. Y bueno, es muy interesante. Ya después podríamos hablar de ese tema, Carlos. Son dos momentos. Es un momento muy importante y ocurría, bueno, en el tiempo en el siglo XVI, en Sí. el año de 1500. Esto ocurría más o menos entre el 1 de noviembre y el 18 de noviembre. Ok. Del calendario gregoriano, del calendario de nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, entonces podemos entender, o interpretando el libro de Después de 500 años, que la nueva era de México comenzará a partir del inicio de un siglo más en el cómputo del tiempo. Si nosotros leemos el libro Intlatoyi, Sí. es un poquito más específico y dice que precisamente en el año de 1982 Ok. ocurrió el último reinicio del tiempo del cómputo, Bien. la última ceremonia del Fuego Nuevo. Y bueno, ese sería el libro de Intlatoyi dice específicamente que es el final de un siglo más en el calendario mexicano, ¿no? Y es como estábamos hablando, que son 52 años de 365 días. Ok. No, pues bastante interesante. Este dato nos da una idea de que pues aproximadamente serían 42 años. Y llevamos a partir precisamente de esta fecha de 1982. Y aproximadamente son 42 años, ¿no? 42 años precisamente del resurgimiento o de la cuenta, ¿no? A partir de esta nueva cuenta, y en donde pues nosotros estamos ahí dentro de la jugada, ¿no? Finalmente. Y hay ciertas variables, ¿no? O variantes. ¿Cuáles son esas variantes? O pues si nos puedes hablar específicamente pues en qué consiste, ¿no? Esta pues quizás contradicción, ¿no? Sí, claro. Pues mira, Carlos, el punto
El primer punto a tratar precisamente es ese, digamos, la relación cronológica o la conversión cronológica de su vida y de su obra con respecto al calendario actual, al calendario cristiano. Okay. ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, hace unos instantes comentábamos que son principalmente 3 fuentes las que mencionan la vida y la obra de Tlacaelel. O sea, a través de estas 3 obras nos hemos forjado una idea de lo que este importante personaje hizo en su vida. Sí. Son de todos, digamos que de todos los cronistas que en su momento escribieron sobre la historia de México, son 3 los que mencionan a Tlacaelel. Chimalpain lo menciona de manera extensa. Y bueno, Alvarado Somoc y Fray Diego Durán, curiosamente, ambos, si nosotros leemos la obra de ellos, la Crónica Cayotl y la obra de Durán, vamos a encontrar muchísimas similitudes que en algunas partes incluso son prácticamente copias calca unas de otras, ¿no? Párrafos completos que son prácticamente idénticos. En algún momento, creo que en algún programa platicamos sobre la teoría de la Crónica X. Bien. La Crónica X es un documento que algunos historiadores han rastreado, le llaman así Crónica X porque en realidad es un documento hipotético que al parecer fue escrito en la tercera década del siglo XVI, y que de él derivan muchos documentos que han llegado hacia nosotros. Entre ellos, precisamente, es la obra de Alvarado de Somoc y de Fray Diego Durán. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ellos no tomaron de fuentes de primera mano sus narrativas, sino que se nutrieron de este documento para poder generar su propia versión algunas décadas después. Bien. Ya hemos hablado también que hay que tomar, los documentos que se consideran como fuentes o los cronistas de esa época, pues son, los leemos y los tomamos como referencias porque finalmente son los documentos que han llegado hasta nuestros días y a través de ellos es que nos hemos creado una idea de lo que fue México, ¿no? Así es, así es. Es el corpus con el que nosotros contamos para poder crearnos esa idea de México, ¿no? Claro. En aquellos tiempos. Pero debemos tomarlo con las reservas correspondientes porque, se sabe que en el siglo XVI hubo una labor de reingeniería social en todo lo que es Anáhuac, ¿no? Claro. Que tenía como fin facilitar la labor de los evangelizadores, o sea, la conversión, la sustitución de las religiones ancestrales de México, de Anáhuac, y que hubiera una mucho mejor, que el cristianismo pudiera permear mucho más fácilmente en todas las regiones, ¿no? De Anáhuac. Sí. Entonces, precisamente en este contexto histórico es que se escriben estas 2 obras. ¿Por qué lo menciono, Carlos? Bueno, porque mira, según los estudios, según las crónicas, si estudiamos estas fuentes, nos hablan que Tlacaelel, vivió aproximadamente 90 años. Okay. Su nacimiento se fija cronológicamente en el año 1398 y su fallecimiento en el año de 1487. Bien. Pero bueno, te digo, hay que tomarlo con muchas reservas. Hay elementos que nos sugieren que la cronología de toda la historia de Anáhuac fue recortada en algún momento para empatarla con el inicio de la era cristiana, ¿no? Con el año -1. Así es. Incluso la misma cuenta de los días, al parecer, hay 2 diferencias muy importantes en las correlaciones de los días del Tonalpohualli, y ambas cronologías distan 2 días, hay una diferencia de 2 días.
Y precisamente esa diferencia tiene que ver porque una de esas dos cronologías fue recortada o fue modificada precisamente en este momento, en el siglo XVI, para hacer empatar el 24 de diciembre del año -1, fecha importante para el cristianismo, Sí. y que este día fuera en la cuenta de los días de México un año uno caña. Bien. ¿Por qué un año uno caña? Bueno, en el programa anterior, en el programa pasado, Sí, sí. hablábamos de la importancia del día y del nacimiento, ¿no? Y que estaba relacionado incluso con algunos regentes. En este Sí. caso, el año uno caña está relacionado con el señor Quetzalcóatl. Así es. Entonces, bueno, hay que, y esto lo menciono, Carlos, porque aparte Tlacaelel fue un gran promotor del culto al señor Huitzilopochtli, Bien. es decir, al regente de esta nueva, de la nueva era, de la era actual, el sol actual. Sí. Entonces, bueno, en la guerra del Tepanécatl fue, además de una guerra donde el polo, la esfera de poder de toda Anáhuac, y ahorita tocamos el segundo punto que es polémico, Carlos. Sí. De toda Anáhuac, pues estaba en Azcapotzalco y se muda apenas unos kilómetros hacia la ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Sí. Finalmente, pues son ciudades vecinas. Claro. Pero el culto en este momento, o sea, cuando México Tenochtitlan se vuelve la metrópolis, es que tiene un auge en todas las regiones de Anáhuac el culto al señor Huitzilopochtli, al regente de esta era. Entonces quería comentar esto, Carlos, porque, bueno, habría que tomar con reservas esas fechas cronológicas. Porque pues estaríamos hablando de que Tlacaelel, si seguimos las fechas actualmente tomadas como válidas, estaríamos hablando de que la guerra del Tepanécatl se dio más o menos 4,000 años después del inicio de la era, ¿no? Okay. Y que al regente de esta era, pues tardó más o menos 4,000 años en ser extensivo hacia todas las regiones del imperio. Te digo, no, ni lo confirmo ni lo niego, ¿no? Habría que hacer una investigación mucho más a fondo para saber realmente cuáles son las fechas exactas, ¿no? De estos acontecimientos. Sí. La fundación de México Tenochtitlan y de la guerra del Tepanécatl, y con esto pues los eventos fundacionales del Imperio Mexicano. Claro. Esto por un lado, Carlos, y por el otro, fíjate, a Tlacaelel se le conocía con un título muy particular. Ajá. Y esto lo menciona las crónicas que hablan de él. Él se le llamaba Insem Anáhuac Tepehuani, ¿Qué que en español significa el conquistador del mundo. Okay. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hablamos de que, Anáhuac, pues es nuestro continente. Semanáhuac es un término que para algunos representa el mundo, para otros representa el universo, ¿no? Habría que analizar un poco más ese término, pero es un término mucho más extensivo. Entonces hablan que es el conquistador de Semanáhuac. Entonces esto contrasta con la idea que nosotros tenemos de la extensión que la idea actualmente aceptada de la extensión que tuvo el Imperio de México, que fue más o menos la parte central de lo que actualmente es México, unos 300,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Sí. Una extensión relativamente pequeña, pero te digo, las hazañas y la historia de Tlacaelel, que están relacionadas íntimamente con la historia de México, sí, contradicen, a pesar de que las hazañas y las campañas militares en los relatos se centran exclusivamente en el Valle de Anáhuac, en lo que actualmente es el Valle de México. Hablan que al momento de ser conquistado Azcapotzalco y al momento de que se consolida esta triple alianza y se forja ya el Imperio de México, hablan que este imperio era un imperio que abarcaba a toda Anáhuac, ¿no? Lo que actualmente es Norteamérica. Bien. Entonces, podríamos entenderlo de cierta manera, ¿no?
podemos, el Valle de Anáhuac, históricamente, desde el inicio de esta era, ha sido el centro de poder de todo lo que es el continente. Exacto. Entonces, si conquistas la metrópolis, pues finalmente todas las zonas de las que depende la metrópolis, pues pasarían a ser parte del nuevo imperio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto. Es, por ejemplo, cuando hablamos de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, el contexto de las batallas siempre son en Europa, pero finalmente fueron conflagraciones mundiales. Así es. Porque lo que se decidía en Europa afectaba a todo el mundo, porque claro, todas las metrópolis, en aquel momento todas las capitales de imperios pues estaban en Europa. Exacto. O podríamos también tomar el caso actual del Medio Oriente, ¿no? Todo el mundo habla del Medio Oriente y tiene una importancia tiene importancia vital, ¿no? Con lo que tiene que ver con los tiempos modernos, a pesar de que es un área pues relativamente pequeña, ¿no? Exacto. Sí, finalmente, digamos, estamos hablando de que repercute, ¿no? En este caso, pues el conflicto actual entre Gaza y Palestina, pues repercute, ¿no? A nivel mundial. Finalmente, Estados Unidos se mueve a favor de lo que es Irán, lo que es Rusia, lo que es algunos otros países, ¿no? Que están apoyando precisamente también pues el derecho palestino, etcétera. No sé, así como tú bien lo comentas, finalmente es un poder, una fuerza o un movimiento que está pues afectando no solamente no es local, sino está también afectando a sus alrededores. ¿Qué te parece si nos vamos a unos breves comerciales, Guillermo? Y pues regresamos precisamente para concluir con este tema tan interesante de lo que nos estás hablando acerca de ese gran personaje, Tlacaelin. Revista Jefao les trae una novela escrita por el autor Francisco Selvas. Una novela para aquellos que quieren huir del medio común, para los que están cansados de vivir dentro del fango de valores falsos, los que ya no quieren participar de las ilusiones de esta sociedad. Para todos aquellos se les presenta el libro En busca de la liberación, por tan solo 100 pesos. Hey, ¿te gustan nuestros temas? Pues te invitamos a comprar los primeros 12 artículos recopilados tomo el número uno de la revista Jefao, por tan solo 50 pesos. Hey, ¿te gustan nuestros temas? Pues te invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista Jefao, por tan solo 50 pesos. Revista Jefao les trae una novela escrita por el autor Francisco Selvas. Una novela para aquellos que quieren huir del medio común, para los que están cansados de vivir dentro del fango de valores falsos, los que ya no quieren participar de las ilusiones de esta sociedad. Para todos aquellos se les presenta el libro En busca de la liberación, por tan solo 100 pesos. Pues bien, estamos de regreso con todos ustedes, queridos radioescuchas, televidentes, hablándoles interesante tema del día de hoy, los héroes ancestrales de Anáhuac. Precisamente, pues estamos tratando de festejar, ¿no? este mes patrio, pero hablando precisamente pues, no solamente de los personajes que nos dieron patria o en la época de la independencia, sino estamos yendo pues más atrás en cuanto a nuestra identidad mexicana, pues con héroes ancestrales, héroes de la Anáhuac, personajes que probablemente a lo mejor ya muchos de nuestros actuales estudiantes pues ni tan siquiera tienen conocimiento, ¿no? Difícilmente a veces se nos dio una historia pues muy, muy falseada, muy limitada, y finalmente pues los personajes que destacaron en este momento histórico pues fueron denigrados, ¿no? Fueron vituperiados. Pero bueno, regresamos aquí con nuestro compañero Guillermo Velarde, quien nos está hablando acerca
este gran personaje, Tlacaelen, que nos decías que el significado es el conquistador del mundo, ¿verdad? Sí, Carlos, así se le conocía a Tlacaelen. Okay. Y bueno, esto nos lleva a pensar, y coincide con lo que hemos estado comentando en programas anteriores, ¿no? Que el Imperio de México era mucho más grande de lo que nos han enseñado, ¿no? En las escuelas y los libros de historia, que en realidad era un imperio que abarcó todo el continente, toda Norteamérica. Y bueno, pues concluyendo con este personaje, pues vivió en un momento histórico, fue un hombre excepcional que vivió en un momento de excepción, y que fue el constructor de lo que fue el Imperio de México, y pues se puede decir que es el arquitecto de lo que entendemos por México, y que fue el gran forjador del primer imperio, el unificador de todo lo que fue Anáhuac, Norteamérica. Perfecto. Pues muy interesante, Guillermo, lo que acabas de comentar. Por aquí tenemos a un querido radioescucha, quien precisamente te hace una pregunta. Si puedes leernosla, Marcia.